Bueno, gracias por haber venido a la invitación, porque es una mesa de lujo. Bueno, todas son de lujo, pero esta también. Y cuando venía para acá me acordaba del AMIC. Yo he participado varias veces, he ido acá cuando estaban en la 47. Y hay alguien que extrañé muchísimo y que sigo extrañando, que es Waldemar Litrenta. En esas reuniones tenía cada salida Waldemar, era una persona muy entretenida, al punto tal que después de conocerlo ahí en el AMIC, hicimos muchas cosas juntos con un periódico, él aportaba ideas, hacía un crucigrama, y por lo menos conmigo, a mí me quedaron un montón de anécdotas, no sé a ustedes, pero era un personaje controvertido. Yo no tuve mucho trato directo con Waldemar. O sea, lo veía, lo escuchaba. Litrenta. Sí, Litrenta. No, digo porque todo el mundo le pero suena. no tuve trato directo, o sea, no tengo conocimiento no tengo anécdotas. Yo sí lo conocí mucho. De hecho, él fue al amigo que yo lo invité, sí, lo conozco en realidad lo conocí por el fútbol. Bueno, yo jugaba en Barracas y el hijo de él también jugaba en Barracas. Claro. 84, 85 y bueno, yo militaba en la Juventud Peronista y el hijo de él militaba en la Juventud Comunista. Porque Litrenta era marxista, no era afiliado al Partido Comunista, pero era marxista. Y bueno, de ahí empezamos a tener un trato y bueno, a mí en lo personal me sirvió en todo. Porque yo pude llegar al marxismo gracias a él, ¿no es cierto? A leer mucha literatura marxista. Me acuerdo, él contaba unas historias de que en una época habían hecho una toma de un campo con un montón en Colón. Acá en Colón, sí, acá en Colón. Sí, histórico eso, sí. ¿La querés contar vos que tenés? No puedo nombrar los personajes porque por ahí comprometo a las familias. Pero fue la década del 70, incluso intervino un abogado conocido de Colón, que ahora se retiró, que está jubilado. Tomaron un pedazo de campo y lo alcanzaban a sembrar. Porque el Código Civil permite eso, de que si vos lo alcanzás a hacer posesión y lo alcanzás a sembrar, el fruto puede ser para vos. Es la discusión de los frutos, de mala fe, de buena fe, una cuestión técnica, pero bueno, alcanzaban a sembrarlo, sí. Él contaba a modo gracioso, porque él tenía una forma muy chistosa de contar los hechos, que la policía se había apostado afuera y que las familias estaban dentro del lote, y que con el tiempo la gente ya no quería estar acampando en el lugar y entonces empezaba de a poco a venir al pueblo. Entonces había un custodio del lugar que muchas veces se ponía a hablar con algún policía. Y entonces una noche, una de tantas noches, con muy poca gente en el lugar, porque ya la gente se venía al pueblo, charlando el custodio y el policía le dicen, che, ¿y acá quedaron mucha gente? ¿Están en el campo? No, dice, ahora se fueron todos al pueblo, le comenta al policía. Y bueno, hace que pase la situación el policía, se va al patrullero y da el aviso. Ahí recuperaron el campo. Pero ya estaba sembrado. Era en otros tiempos, ¿no es cierto? Litrenta era un personaje, si hablamos de él, fue delegado gremial de la bancaria. Claro. Fue una persona muy importante allá por la década del 80, post-democracia. Tendría más o menos 50 y pico de años, en ese momento estaba muy en el apogeo intelectual, ¿no es cierto?, de la persona. Y había atravesado la década del 70. En la década del 70 había militado en el Encuentro Nacional de los Argentinos, donde participaban entre otros Garbini, el padre de Magalí, Roberto Mascardi, y algunas otras personas que no recuerdo ahora. El Encuentro Nacional Argentino agrupaba a distintos sectores, fundamentalmente era un sector que agrupaba gente del marxismo independiente. De hecho, Agustín Tosco estaba en ese espacio, porque Tosco no era afiliado al Partido Comunista, también tenía diferencia con el ERP, por la lucha armada, y a peronistas de izquierda, o que tenían simpatía con la izquierda peronista, ¿no es cierto? Bueno, por eso estaba Mascardi ahí, y ahí estaba Litrenta y otra gente más de Colón. El Partido Comunista no participaba de eso porque, bueno, siempre siguieron una línea estalinista y demás. Y tampoco las agrupaciones troquistas dogmáticas, porque la mayoría defendían la lucha armada, y bueno, Tosco estaba en contra de la lucha armada, cosa que demostró la historia que no se equivocó. Ya que nos remitimos a la década del 80, yo a Gerardo lo conocí la primera vez que lo vi en persona y compartí con él, no sé si te acordás vos,
fue en una reunión de las Juventudes Políticas. Puede ser, no me acuerdo. Previo a las elecciones del 83. No, yo me acuerdo porque era un espacio de discusión política, a quién se iba a votar, cómo iba a ser el proceso del tema de derechos humanos. Me acuerdo que una de las primeras acciones que se hicieron desde Colón con las Juventudes Políticas fue un par de peñas que se hicieron para recaudar fondos para los inundados. Hace poco salió a las redes sociales un flyer de la década del 80 que... La vaca roquera. La vaca roquera, Sí, que... Era muy chico. Yo en esa época, yo tenía 15 años en ese momento. O sea, no, soy de 68, o sea, no Estaba Lali Reineri sí, también yo en esa. un poco más grande, la gente que estaba en ese lugar. Pero bueno, Pero bueno, con esa gente más grande se entablaban, yo el recuerdo que tengo, es esos diálogos, ¿no? A ver, que por ahí uno lo tenía en su familia, yo con mi viejo, con mi vieja, que eran militantes políticos, pero por ejemplo yo en esa época lo conocí también a Lali, al Negro Martínez, a la gente del PI. Nos juntábamos todos, por eso era Juventudes Políticas. Se armaban unas discusiones súper interesantes. Venís de una cuna politizada y vos también, por supuesto, Gracias. muchas gracias. Vos también te hiciste eco de eso, es decir, no estuviste al margen. Pero Incluso lo que tenía de bueno ese espacio es que no era un espacio partidario. O sea, ahí confluían político, pero no Juventudes político, Políticas. claro. Me acuerdo que estaba Charito de Vidaco, Ariel, Sí, y había puntos que si gente uno- del PI, del PC, del uno, peronismo. claro, si uno hace digamos, un reconto de eso con los acontecimientos, si uno engancha con los acontecimientos que están ocurriendo en la política actual, fundamentalmente con una candidata que es vice de un candidato que es el que gana la elección, ¿no? Me refiero a la doctora Villarruel, ¿no es cierto? En cuanto a la reivindicación del genocidio y demás, si uno analiza esos encuentros de aquella juventud, el vector común era prácticamente unánime. Era el impacto que había producido la brutalidad de la dictadura militar. O sea, a lo mejor para gente grande, para gente grande, para un tipo, volvemos al I-30 de nuevo, a lo mejor para el I-30 o para Roberto Mascardi, que era gente más grande, lo podían prever o podían tener una idea de la brutalidad de estos tipos, ¿no? Pero para mí no, porque yo era una persona que tenía 15 años y no había tenido ninguna experiencia política. Y la brutalidad con la que vos te encontrás, el impacto de esta gente, fundamentalmente en cosas muy concretas. Vos podés pensar que yo tenía 15 años y los pibes de la noche de los lápices tenían la edad mía. Y las chicas que salían conmigo tenían 15 años y vos solamente imaginar de que estos atorrantes, porque no puedo decir otra cosa, y criminales, habían secuestrado a pibas de 15 años, las habían violado, Claro. las habían matado, las habían hecho desaparecer. eso no se cuenta O sea, mucho ahora. Bueno, no, eso te quiero decir, ese vector era el que discutía esa juventud en aquel momento. Hoy la juventud, evidentemente, por un montón de cosas, está en otra cosa y ahí tenés el resultado de un voto hacia ese lugar, ¿no es Además, cierto? pensá que en ese momento, situándonos, además de que no existía la tecnología para acceder a la información con la facilidad con que se accede ahora, también estaba todavía la censura que se extendió un montón de tiempo. Yo me Sí, acuerdo por que supuesto. las primeras publicaciones que lograba conseguir eran las revistitas del SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, después que Pérez Esquivel había sido Premio Nobel de la Paz. Y por ahí conseguir un diario de las madres, de las abuelas, era como, y más estando en Colón, ¿no? Ahora con la no memoria era sencillo. fresca, Pero perdón, ya que la nombró a la candidata a vicepresidente, Sí, sí. es muy, muy preocupante que 40 años después, o sea, en el momento que estamos supuestamente celebrando los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina, estemos con discursos negacionistas que cuestionan ni más ni menos que el concepto de memoria, verdad, justicia, el nunca más, y el concepto de terrorismo de Estado. O sea que es Eso es un lo más grave de todo. retroceso aún mayor que la teoría de los dos demonios. O sea, estamos... Pero ¿no habrá alguna similitud entre esto que está pasando ahora con el paso del tiempo de la dictadura de esta parte y las generaciones que están cada vez más lejos de aquello que sucedió, que no está fresco? Me animo a hacer una similitud con Cuba, por ejemplo, que las juventudes de hoy, la generación actual, no, más allá de los problemas que tienen, por supuesto, no logran ver lo que significa la revolución. Digo,
el paso generacional no hace que se diluya mucho de lo que ocurrió, de la historia? Yo creo que en el caso de Argentina no se justifica por ese lado. No, claro. De hecho, en el mundo también tenés otros ejemplos. A ver, hace poquito, digo por citar algo que fue muy publicitado en los medios, el jugador de tenis, a quien alguien del público le gritó Alemania sobre todas las cosas, detuvo el partido, pidió que lo echaran de la cancha para continuar jugando, solamente porque citó una frase que enarbolaba, de alguna manera reivindicaba al nazismo. O sea, yo creo que en Argentina el trabajo que se hizo desde todos los organismos de derechos humanos no justifica. Creo que son ideas, ¿no?, que fueron metiendo, bueno, el curro de los derechos humanos son para los delincuentes, la justicia social ahora resulta que es una superficialidad. Yo creo que más que nunca estoy entendiendo lo que son los conceptos de Hannah Arendt y de la Escuela de Frankfurt cuando te plantean la banalidad, el concepto de la banalidad, ¿no? Como se fueron banalizando cuestiones que... Yo creo que hay una coincidiendo con ella, hay que agregar algo. A mí me parece que hay varias cosas ahí en ese punto del tema de los derechos humanos, ¿no? Por un lado, en el tema de la banalidad, creo que obviamente que las crisis económicas, cualquier tipo de crisis económica, hace que la tensión interna de cualquier sociedad, la comida es lo básico para mover, ¿no es cierto? Digamos, es brutalmente esto lo que voy a decir, ¿no? Nadie va a ser estético cuando no tiene, uno puede hacer una apreciación estética o algo fino cuando no tenés para comer. Es decir, evidentemente, con un país que tiene el 40% de pobres y el 50% de los pibes que son pobres de 14 años para abajo, estamos en un problema muy grave. Ahora, esa discusión se puede dar, si vos querés, en un nivel del periodismo, se puede dar, si vos querés, en el hombre común. Yo no diferencio entre el hombre común y el hombre especial, estoy hablando de los que tienen mayor responsabilidad. Los que tienen mayor responsabilidad, que no son especiales, sino que tienen mayor responsabilidad, no pueden banalizar, siguiendo la línea que dice Magalí, en conceptos que rompen el pacto democrático. Y el pacto democrático se rompe cuando el expresidente Macri retoma eso tan vulgar de la vulgaridad más baja, diciendo el curro de los derechos humanos. ¿Por qué romper el pacto democrático? Porque él es un jefe de Estado. Él es un jefe de Estado, es un político que conduce un Estado y que conduce un Estado que viene justamente de un genocidio y de una brutalidad. Y él no puede hacerse en el lenguaje, que ahí es donde duele eso, ¿no? Te lo digo cristianamente. En algún momento Jesús dijo, lo que más duele no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Cuidado con eso. Y además que al banalizarlo, hay también una intencionalidad, que es olvidarnos cuáles fueron los motivos del terrorismo de Estado. Quería redondear ese tema. Entonces yo creo que se rompe el pacto democrático. Ese pacto democrático tuvo un momento que se soldó sin necesidad ni siquiera de un acuerdo, que fue cuando se produce el levantamiento Cara Pintada, en donde el doctor Raúl Alfonsín no tuvo que levantar el teléfono para llamar a Antonio Cafiero, ni a Ítalo Luder, ni a Oscar Allende, sino que Antonio Cafiero, Ítalo Luder, Oscar Allende salieron al balcón y fueron a la Casa Rosada sin ningún tipo de necesidad y con un antecedente. El peronismo era la primera vez en la historia que estaba en la oposición. Y el peronismo era la primera vez que tenía un gobierno radical, teniendo en cuenta que los radicales habían sido parte de todos los golpes de Estado en complicidad con los militares del 55 en adelante. Porque Frondizi llegó por un acuerdo con los militares, también con Perón, Ilia llegó con el peronismo proscripto, y además la última dictadura, el radicalismo le prestó muchísimos intendentes en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el peronismo no dudó en ningún momento en cerrar ese pacto democrático, porque los militares apostaron a eso. En el momento del levantamiento, el ejército apostó a que el justicialismo no iba a apoyar a Alfonsín. Y sin embargo el justicialismo cerró fila detrás de Alfonsín. Es más, cerró fila el sindicalismo también, porque el referente máximo del sindicalismo peronista, que era Saúl Ubaldini, también tenía muy claro la política de derechos humanos, y la CGT de Saúl Ubaldini también cerró fila. Ese pacto democrático nadie lo discutió. Además de eso, la justicia
La Cámara Federal, en fallos extraordinarios, con la utilización de doctrinas europeas, porque tuvimos un problema en la Argentina. Para condenar a Videla, Masera y Agosti, había que probar la teoría mediata en el derecho penal. Y nuestro Código Penal no tiene la teoría mediata. Vos tenés el Código Penal donde dice el que matare a otro. Cuando los militares se sentaron en el banquillo de acusados, los abogados defensores, en una muy buena estrategia, porque te lo digo como abogado, plantearon claramente de que había que imputarle a Videla, Masera y Agosti los crímenes en forma directa. Está claro que, obviamente, Videla no se había enchastrado con las manos de sangre en ningún campo de concentración. Para hacer eso hubo que traer doctrinariamente, estoy diciendo, ¿no es cierto? Doctrina penal, parte de eso fue Zaffaroni y otros autores más, que utilizaron la teoría mediata, fundamentalmente de la doctrina alemana, para condenar justamente a los asesinos de los campos de Nuremberg. Bueno, perdón, pero ya que estamos en eso, yo lo que quiero recuperar es en qué momento de la historia argentina empiezan a circular estos discursos. ¿Qué cosa nos estamos olvidando? Que los desaparecidos eran trabajadores. Sí, por supuesto. ¿No? Y que además el terrorismo... Trabajadores que desaparecieron antes que empiece a desaparecer la fábrica y la industria. Y además el terrorismo, el concepto de terrorismo de Estado, Magali, que esto, cuando hablábamos de la vulgaridad, siguiendo con este tema, cuando se dice, por ejemplo, que hubo... yo no estoy a favor del asesinato. Hace 2 días se conmemoró el asesinato. Más allá de lo que se charlaba puertas adentro, digo, en ese entonces se discutieron temas muy interesantes. El nivel de discusión dentro del Consejo Deliberante, yo recuerdo que eran temas interesantísimos al punto tal que la gente miraba el canal de televisión local porque el Consejo Deliberante era un programa muy interesante de ver. Algo que hoy la verdad sería algo bastante aburrido si fuese el caso, si se diera hoy el caso, pero a lo que quiero ir es ¿qué dejó la existencia de la MIC en Colón? Bueno, según, es muy difícil... Un punto de vista. Claro. En mi punto de vista es de adentro. Yo trato siempre de abstraerme, voy a ser sincero. Siempre, en todas las cosas trato de abstraerme, ahora que pasó la distancia. Primero, fue un emergente como una chica que hizo un trabajo, que hace un tiempo me vino a ver por un trabajo, que la verdad que me llenó de orgullo, porque ella tomó la crisis del 2001 y tomó como emergente la MIC. La MIC fue un emergente del 2001, cansancio también de la clase política y demás. Fue también ahí una ruptura muy importante en la sociedad de Colón. Institucionalmente nosotros le dejamos cosas al Estado municipal que funcionan. El Consejo del Arrorado Público fue una construcción nuestra. La Dirección de Control de Agroquímicos fue una construcción nuestra, jurídicamente nuestra. En ese momento, en el año 2001-2003, el sistema de jubilaciones no existía como conocemos hoy. Hasta que el kirchnerismo tomó el poder y empezó a modificar lo que se llama el sistema de declaraciones juradas, que vos con una simple declaración jurada podía justificar los años de aportes de fábricas que habían desaparecido, que se habían fundido y demás, o que las habían fundido en forma adrede.
nadie se jubilaba. Y en ese periodo, entre 2001 y 2003, en el medio de la crisis, en Colón había abuelos que no tenían que comer. Directamente, literalmente, les estoy diciendo, que no tenían que comer. Y nosotros hicimos una pensión municipal que no tiene antecedente en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros, siendo 2 concejales, con Silvia Sabeta y yo, presionamos al Consejo Deliberante en terribles discusiones que hubo para que se destinara una partida presupuestaria que sea un sistema de pensiones. Y Colón tuvo un sistema de pensiones municipales que no existía en ningún lugar de la provincia. Después ese sistema de pensiones se diluyó cuando lo fue absorbiendo el ANSES. Claro. Entre las cosas legislativas que nosotros hicimos cosas que ni siquiera estaban dentro del marco de lo posible. Porque en política, como en todos los órdenes, vos tenés un marco que es posible y tenés un marco que es lo imposible. Bueno, para un revolucionario es tratar de entrar en el marco de lo imposible. Un revolucionario en el buen sentido. La utopía es el horizonte. Claro, entonces esas cosas nos llenan a nosotros de orgullo, de haber tenido las pensiones, haber podido armar el Consejo del Arbolado Público. Eso independientemente que funcione bien. Con respecto a los perros también, ¿no? Las ordenanzas. Bueno, la ordenanza de APEVA, la concepción, por ejemplo, del tema de la niñez. Hoy se tiene una oficina de defensa del derecho de la niñez, de los adolescentes y demás. Eso nosotros lo planteamos en su momento con una secretaría específicamente para eso. En fin, muchas ideas, otras no se llevaron adelante, otras que son gente que militó con nosotros, que fueron funcionarios, que hoy son funcionarios. Por supuesto que son funcionarios, pero no con las ideas nuestras. Eso quiero dejarlo claro. Sí, sí. O no ejecutaron lo que nosotros de alguna manera le planteamos. Y después quedaron temas que son pendientes. Temas que son pendientes que vos no te podés permitir tener un Estado. Que fueron discutidas incluso, Sí, pero que quedaron ahí. Quedaron pendientes porque eso, ahí es donde vos empezás a marcar la diferencia en lo local. Por ejemplo, yo creo en el Estado presente. Yo creo que el Estado tiene que intervenir, no en la vida privada de las personas, obviamente, pero creo que en las políticas públicas el Estado tiene que tener una presencia. Ahora, vos para tener un Estado presente tenés que tener profesionalización. Claro. Vos no podés decir, yo tengo el Estado presente y lo curo de militante porque sos militante porque trabajaron para mí en la campaña. En eso te tengo que decir claramente, no. La militancia es la militancia, pero vos tenés que darle, vos para tener un Estado presente tenés que tener profesionalismo. Y el profesionalismo, ¿sabe cómo se hace en un Estado? Con concurso de antecedentes. Entonces, en determinadas áreas, bueno, en eso es lo que yo creo. Y yo creo que mucha de la factura que se le pasa hoy al Estado a nivel nacional es que vos decís, yo tengo un Estado presente, tengo la oficina de esto, tengo la secretaría de esto, tengo la dirección de esto. Te siguen matando a las mujeres, te siguen violando a los pibes. ¿Por qué te pasa todo eso? Porque vos justamente no tenés la gente que es deficiente. Entonces, la derecha no viene justamente a solucionarte los problemas. La derecha te va a atacar, como yo siempre relaciono eso con la guerra. A vos no te van a atacar por las cosas buenas que vos haces, te van a atacar por los flancos. Y el flanco que vos estás dejando, ¿cuál es? Es que tenés un Estado que es muy grande, pero es un Estado que vos tenés inseguridad, los pibes se te mueren de hambre, a las mujeres te las siguen matando, a pesar del presupuesto que vos tenés y de la gente que tenés. ¿Sabés por qué es eso? Porque no hay profesionalización. Claro. Porque vos no profesionalizás al Estado. Y ahí aparece la motosierra. ¿Vos estuviste en el AMIC? Un Sí, tiempito. o sea, en el inicio era parte, me acuerdo siempre los encuentros del 1 de mayo que convocaban muchísima gente, que eran parte de un ritual. Sí, sí. Y de discusiones, pero o sea, no tuve nunca una militancia orgánica. Ahora, viniendo de cuna politizada, estando relacionado con ciertas ideas políticas, ¿cómo ves la política local de hoy de cara a las elecciones? ¿Cómo ves a los distintos candidatos, las propuestas? Yo creo que está... A ver, la campaña que se hizo en Las PASO, no hubo mucha discusión de lo local. Yo creo que están muy pegados a la campaña de lo nacional. No veo matices en las propuestas que hay para la ciudad. Bueno, nos pasa con Ricardo Fedeiro en la radio, que me causa mucha gracia, nos reímos, pero a veces nos molesta. Lo que dice Magalí es cierto, porque vos sí creo que, a ver, desde el gobierno local hay un montón de cuestiones que desde mi punto de vista no quedaron, no se valorizaron de la forma que se tendrían que haber valorizado, qué sé yo,
la creación del polo educativo, la construcción de la casa de la provincia. Creo que hay un montón de cuestiones de la gestión y de un equipo que se formó que, bueno, espero que ahora, no tengo idea, estoy muy desinformada de qué arreglos se hicieron después de las PASO para que todo el equipo que se conformó pueda seguir trabajando y sumando. Perdona, pero me falta data. Volví a esto de las propuestas de las PASO, y con Figueira lo que nos pasa en la radio muchas veces es que abordamos, por ejemplo, el tema agroquímicos, contaminación ambiental, y estamos y hacemos entrevistas y llegan los llamados de la gente, dice: llamo porque sigo teniendo una pérdida en la calle tal y tal. O, digo, ¿será posible? Pareciera que cayera en saco vacío lo que uno aborda, porque la gente está con los temas chiquitos. Y los partidos locales, si algún tema abordaron en las PASO, generalmente vienen por aguas o por cloacas. Y pareciera que no se profundiza mucho más. Por ahí se ha presentado alguna propuesta, a mi criterio de forma demagógica en la mayoría de los casos, sin profundizar en los temas. Yo creo que la dirigencia política de Colón no tiene... vos para abordar los temas de la ciudad vos tenés que pensar una ciudad. O sea, ¿qué ciudad querés vos? Y cuando hablamos estrictamente de nuestra ciudad, entonces, la falta, la ausencia de, primero, el proyecto de ciudad. No hay un proyecto de ciudad. Si vos me decís a mí qué proyecto de ciudad, bueno, yo te podría decir una ciudad ecológica, una ciudad que tenga un estricto control sobre la infancia. Vos estás mirando a 20, 30 años para adelante. Estoy mirando 20, 30 años, pero estoy mirando que el porvenir de cualquier sociedad. A mí no me importa lo que hagan a nivel nacional si vos me estás hablando de lo local. Totalmente. Si vos me estás hablando de lo local, yo me tengo que preocupar por lo local. Entonces, independientemente de quién esté arriba. Es lógico, porque claro, si vos no podés decir hay que esperar un cambio nacional cuando vos no podés solucionar los problemas locales. Es decir, si vos si has ido a Bariloche, vos sabés que en Bariloche, vos vas a Bariloche, en ninguna calle hay un semáforo. Vos pasás caminando y la gente por educación frena. Claro. Bueno, es así, por la educación frena. Y eso no tiene nada que ver, ese problema, con el tránsito que nosotros podemos tener acá. Eso no le podemos echar las culpas. Nosotros, a nivel nacional, te pongo un ejemplo, Mundial de Rusia, el equipo japonés terminaba de jugar al fútbol y los jugadores japoneses lavaban los baños y secaban los baños. Dejaban secos los baños, los jugadores. Y los simpatizantes japoneses limpiaban los asientos y se iban. Eso no tiene nada que ver ni con el imperialismo ni con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que ver con la educación y la formación que vos tenés. Japón es la cuarta potencia del mundo, junto con los alemanes. Entonces, nosotros tenemos un problema a nivel macro y a nivel ideológico, que es ese. Tenés una sociedad donde vos recorres cualquier lugar de las quintas nuestras, te llevo a las quintas nuestras, y se tira basura. Ese problema de que se tira basura es una falta de educación, una falta de conciencia, fundamentalmente, porque te estás dañando vos mismo a la larga, ¿no es cierto? Y desorganización. Y ese tema de la organización tiene que ver con los problemas que son locales. ¿Vos hablaste de los perros? Falta de educación, claro, falta de conciencia. Entonces, si pensar una ciudad es lo que hace al dirigente y al estadista que pretende conducir la ciudad. No veo ninguna de las fuerzas políticas que digan yo quiero ir por este lado. Quiero gobernar 4 años y quiero tener una ciudad mucho más limpia.
Convencidos que Colón necesita una transformación, aquí estamos, trabajando, ocupándonos y conociendo todos los temas. Sí, por eso tomando lo que vos decís, Roxana, creo que más que nunca necesitamos el apoyo de todos para que todos estos puntos dejen de ser falencias y pasen a ser positivos. El 13 de agosto, los colonenses eligieron un cambio. Ahora, una nueva generación está preparada para asumir el liderazgo de esta ciudad. Con trabajo, esfuerzo, proyectos, pero sobre todas las cosas, con honestidad y capacidad. Por eso no solo se trata de cambiar, sino cambiar con dignidad. En estas elecciones tenemos la oportunidad de terminar con la decadencia y empezar a trabajar por una ciudad mejor. Juntos construyamos la ciudad que nos merecemos. Puntualmente no se lo ve, es Te difícil cuento de un detalle, contactar. mirá, te cuento, yo en el Consejo Liberante a veces por la mañana escucho los discursos, como dice Magalí, que están nacionalizados. Nosotros desde la MICU hicimos un enorme esfuerzo de sacarlo nacional y demostrar que vos eras progresista. La palabra progresista no me gusta mucho. No sé si vos querés, popular o nacional. Popular o nacional, yo siempre lo dije en varios discursos del Consejo Liberante, lo dije, que muchos eran populares y nacionales, del triángulo para allá y del Isaura para el otro lado, y no en el terreno local. Vos tenés que meterte en el terreno local. Por ejemplo, toquemos la ordenanza fiscal impositiva, claro, pero vos la tenés que leer la ordenanza fiscal impositiva. Yo en el Consejo Liberante he escuchado discursos nacionales diciendo, los discursos nacionales, por ejemplo, la gente de Cambiemos diciendo que los impuestos, ¿viste todo el discurso alrededor de los impuestos, la doble imposición y demás. Ahora, hay un detalle, ellos jamás se sentaron a mirar la ordenanza fiscal impositiva para ver cómo le podés sacar una carga impositiva al comercio local. Y se lo podés sacar, ¿y sabés por qué? Porque no lo leen. ¿Vos sabías que la tasa de seguridad y higiene, la tasa de seguridad y higiene de Colón está regulada en función de los ingresos brutos? De la facturación, ¿se puede meter el municipio en una facturación? Disculpame, ingreso bruto es un impuesto provincial que vos no podés tocar. Exacto. ¿No es cierto? Vos lo único que podés hacer es sugerirle a la provincia a que modifique ingreso bruto. Pero sí la tasa de seguridad y higiene vos la podés modificar. Entonces, ponete a trabajar alrededor de cómo haces para que esa persona que produce un salame local, un salamín, o que tiene un comercio como este, o que tiene... A ver, ¿cómo vos le podés sacar esa carga impositiva, esa doble imposición impositiva? Eso, ¿sabés lo que requiere? Sentarte a estudiarlo. Tasa de la red vial. Perdón, volviendo a seguridad y higiene, debería estar más presente tal vez la contraprestación. Por supuesto, tener... ni hablar. Bueno, la tasa siempre es una contraprestación de servicio. Claro. No existe esa contraprestación de servicio. Claro. Porque vos tendrías que tener toda una organización... Bueno, nosotros en un momento determinado yo lo propuse. Tener un buen equipo en seguridad e higiene para que la persona pague la tasa y se sienta reconfortado en la contraprestación del servicio. Bueno, todo eso tendría que ser el debate de los candidatos locales. Bueno, ese debate está ausente. El debate, como dice Magalí, se diferencian porque uno defiende al kirchnerismo. Yo, por ejemplo, de las cuestiones que hablaba que por ahí sí funcionan y que sería conveniente que se sostengan y se mantengan, por ejemplo, en el área de educación y cultura, nombro de lo que yo más al tanto estoy, ejemplo, el plan Todos al Agua, los planes que hay en las colonias de abuelos. Yo creo que son cuestiones que funcionan muy bien y que estaría buenísimo que se sostengan, se mantengan e incluso que se amplíen, ¿no? Digo porque hablábamos del tema de las infancias, de la juventud, y con respecto al tránsito y al tema de la basura, es un tema que habría que analizar. Yo creo que no alcanza con campañas. Creo que habría que ser un poco menos indulgente con las cuestiones de las multas. El tránsito, por ejemplo, es una cuestión muy preocupante en Colón. Sí, la basura también, No, por eso digo, el tránsito y la basura, no sé yo si tiene que ver con campaña o conciencia. Sí, lo que pasa es que es muy difícil encontrar a una persona en el campo que está tirando justo a la basura. O sea, a ver, yo creo que hay que atacarlo con multiplicidad de acciones. Pero la realidad es, acá volvemos a repetir lo mismo, el Estado presente tiene que ser eficiente. No es solamente tener el Estado, sino que tiene que ser eficiente.
tenés que ser eficiente, vos decís, tenés que mejorar sueldo, tenés que mejorar compromiso, pero la persona que cree verdaderamente en la política estatal tiene que tener el compromiso de que cree en la política estatal. Porque si no, bueno, la derecha te va a pasar esa factura. ¿Y creen ¿De que qué hay te sirve un candidatos? Estado presente si se te producen todos estos problemas? ¿Viste? ¿Creen que hay candidatos que puedan resolver estos problemas? ¿Los ven a los candidatos actuales de cara al 22 de octubre? En lo personal, no. Yo en lo personal no. ¿Ah? Y yo sé a quién voy a votar, y por eso te digo, espero que se conforme un buen equipo. Creo que hay gente muy valiosa de la gestión que se va, que debería conformar un buen equipo con la gente que ganó las O sea, PASO. que eso me preocupa, el tema del equipo. No veo que estén dando a conocer las caras del equipo. Están los puestos políticos por ahí. Pero por eso ejemplo, lo aclaro, porque yo estoy desinformada respecto a cómo se vienen manejando las cuestiones después de las PASO. estamos todos iguales. Entonces porque tengo desconocimiento, sí tengo mi perspectiva, mi deseo de que se logre una síntesis, porque creo que hay gente muy valiosa que sería una pena que por cuestiones políticas o de falta de acuerdo, o de arreglo, o de programa, no conformaran nuevos equipos. Ahora, fíjate ampliados. vos qué dificultad que hay para tener, por ejemplo, un secretario de gobierno o un secretario de Hacienda cuando una gestión estuvo 20 años y al no haber recambio, no ha quedado gente en el medio que se haya formado. ¿Se entiende? Es decir, si hubiesen habido varias gestiones, la última o una de las últimas que recordamos es Juan Carlos Lavatelli como secretario de Hacienda, que hoy se puede tener en cuenta, pero en el medio no hubo nada porque hubo 20 años de gestión. No hubo circulación de gente o tanta circulación de gente en la alternancia del poder que genere gente con conocimiento en lo que es el manejo del hospital, el manejo de cultura. El manejo de la gestión pública. De la gestión pública. Hablando de la gestión pública, que no es menor. Pero de todas formas, la convocatoria vuelvo a repetir, yo estoy muy desencantado de los candidatos porque no enamoran hacia un proyecto de ciudad. Obviamente puede haber algo, como dice Magalí, alguien que continúe con las cosas buenas que ha hecho esta administración, pero también hay cosas que están pendientes y que son muy graves. La administración del doctor Casi asumió con el funcionamiento de la planta depuradora en un 50% y deja el gobierno sin planta depuradora. Eso es muy grave. Claro. O sea, funcionaba en un 50% y en 20 años hoy no tenemos planta depuradora y le estamos contaminando canal abajo a Rojas, que podemos tener incluso demandas, porque cada municipio tiene que tener... ¿No lo tenemos ya? Bueno, te quiero decir, cada municipio está obligado legalmente a dar su tratamiento. Sí, sí. Si vos contaminaste, tenés que ser responsable, con grandes problemas. Después hay temas que son de fondo, el tema de los hilos, el traslado de los hilos, la reincorporación, bueno, hay cosas que eso tiene que ver con el proyecto de ciudad. Yo estoy desencantado porque yo creo que ninguno de los candidatos tiene un proyecto de ciudad. A mí me preocupan incluso algunas cosas, lamentablemente, del candidato, por ejemplo, en este caso de Waldemar Giordano. Tiene un grupo de gente joven, eso está bueno que haya mucha gente joven, y yo espero de la gente joven algo superador. Yo espero de la gente joven algo superador, y no lo estoy viendo. En su momento, cuando fueron a pintar casas, pareció un acto demasiado demagógico. Entiendo que hacen cosas buenas, hay un grupo de WhatsApp, por lo que me enteré, bastante amplio, de ayuda mutua, de coordinación de tareas, y eso está buenísimo, que no se da a conocer. Ahora bien, hay otras actividades, por ejemplo, en la que te regalan una bicicleta o te entregan una jubilación o entregan cosas que en realidad son derechos, y está la foto y está el acto. Y nos ha pasado con Ulises, hemos cubierto un evento y ha venido un montón de gente de La Plata a filmar, a sacar fotos, un gasto económico muy grande para apoyar algo que es un derecho. Pero eso no te asegura, acá estamos hablando de otra cosa, estos temas que hemos tocado tienen que ver con la gestión. Sí, esto estamos hablando de cómo vas a gestionar vos o cómo vas a mejorar, por ejemplo, el hospital municipal. El hospital municipal es entre el 42 y el 45% del presupuesto municipal. Y evidentemente no es que esté funcionando mal, pero vos lo tenés que mejorar. Está bien, pero lo que yo digo con esto es, hay elementos que a mí me hacen dudar de que puedan estar a la altura para poder gestionar esto que vos decís. Digo, hay un montón de elementos de la campaña que me hacen mucho ruido. Bueno, pero por eso mismo yo no voy a votar ninguno de los candidatos.
¿No vas En a mi votar caso. a ninguno? No, yo voy a votar en blanco en Colombia. Me sorprende. No, y está bien. Yo también pretendo que los candidatos me traigan mejores propuestas, que me hablen de medio ambiente, de fumigación. No está. Lamentablemente no está. Sí, yo creo que algunos temas, ya que tocaste el de fumigación, creo que no están porque son temas polémicos que por ahí para hacer campaña no conviene generarte enemigos. Y bueno, pero Antes estamos de ganar. nosotros. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy Entendido. haciendo un análisis político de por qué no están. Y creo que son temas de los que preocupan. De hecho, me parece que hay muy poco abordaje de ese tema. Yo recuerdo cuando el concejal Divito... A mí me preocupa un tema. Sí. Te voy a ser sincero cuál es el tema. Cuando yo fui concejal, yo tenía enfrente a Carlos Raiveda del radicalismo, a Guillermo Sequeiro, a Alberto López, Políticos. Raineri. Eso te dice todo. Tenían formación, claro. Quiero decir, me preocupa el desconocimiento de cosas elementales de la administración pública. Porque el dirigente tiene que saber bien, manejar muy bien la ordenanza, tiene que manejar la carta orgánica municipal, manejar muy bien el presupuesto y demás, porque si no vos sos prisionero de los profesionales que están en el municipio. Vos para encarar una reforma, vos tenés que tener conocimiento. Es decir, el contador vos sí, pero Por lo menos lo pero general, si vos no claro. tenés conocimiento, vos vas a ser prisionero justamente de la continuidad. Del porque técnico. Porque el que es profesional y burócrata, que está dentro de la administración, no quiere ningún cambio ni nada por el estilo. Pues si vos venís a cambiar y a mejorar las cosas, tenés que tener el conocimiento y decir, mirá, acá estuve mirando esta partida, estuve mirando esta tasa, ¿cómo la podemos modificar? Para eso tenés que leerlo. Y tenés que leer. Yo, por lo que veo y por los debates que escucho, yo creo que hay una gran deficiencia en el conocimiento y en el estudio de los temas. Yo lo que deseo, viendo el panorama que hay, obviamente uno va a ganar. Ojalá que quien gane esté a la altura de las circunstancias, se pueda poner a la altura de las circunstancias, porque como decía Waldemar Litrenta, que hacía referencia a un proverbio kikuyu, que dice que cuando los elefantes se pelean en la sabana, el único que sale perdiendo es el pasto, o sea, nosotros. Ojalá que quien gane pueda tener la humildad de aprender y de estar a la altura de las circunstancias. Hoy no lo estoy viendo, pero creo que es el deseo de todo el mundo. No, y también que a nivel de la sociedad no sea solamente ir y poner el voto en la urna el día de las elecciones, porque también una cuestión que podemos preguntarnos respecto a qué propuestas o qué tipo de campañas se están haciendo es cuántos organismos tenemos actualmente que puedan militar una causa por fuera de la política, o para hacer un aporte, o para hacer un reclamo, o para... Digo, no tenemos una sociedad que esté muy movilizada. Ejemplo, si el tema de las fumigaciones o del uso de los agroquímicos fuera un tema donde hubiera un movimiento, que la gente participe, que reclame, que presione... ¿Qué se ha hecho en otras localidades? Por eso lo digo. Pero la dirigencia tiene la obligación de muchos temas de estimularlo. Porque para eso es un dirigente. El dirigente no tiene que describir solamente... La descripción la podemos hacer nosotros que no tenemos el compromiso de dirigente. La puede hacer el periodismo. Nosotros podemos comentar la política. Pero el dirigente no puede comentar la política. El dirigente tiene que conducir. Claro. El comentario de la guerra lo hacen los soldados. Pero los generales tienen que saber dónde está el puente, dónde está el camino, dónde están los pertrechos. Esa es la obligación del general. Y acá lo que hacen falta son generales. Y no hay generales, tenemos comentaristas de la política. El Consejo Deliberante de Colón es un comentario de la política. Se comenta la política. Por eso cuando se votó la rendición de cuentas la votaron por unanimidad, porque estoy seguro que no la leyeron. Ni oficialistas ni opositores. Es lo que pienso, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias por haber venido. Creo que ya estamos, Ulises, con el tiempo. Aprovecho para comentarles que el jueves 19 de octubre, o sea, el jueves previo a las elecciones, junto con colegas, vamos a hacer el debate de candidatos y candidatas a intendente en el polo deportivo, en la Villa Deportiva. Se va a tomar una parte del lugar, se van a usar las gradas, la gente está invitada, puede ir, no se pueden llevar pancartas, no se pueden hacer cierto tipo de arengas, eso no, motosierras tampoco, acá Punta Ulises, nada por el estilo.
se busca que la gente participe, pueda presenciarlo, se va a transmitir a todos los medios, la señal va a ser libre, con otros medios se va a transmitir, va a estar moderando Ricardo Figueira, Cristian Ricabarra, Paulita Salles, Juanjo Espagnolo, Rosa Verón, y bueno, con todo el equipo, con Ulises, Mercedes, el equipo que siempre estamos para todos lados en las transmisiones, vamos a cubrir el evento, vamos a llevar sonido. Agradecemos al municipio que nos cedió la Villa Deportiva para ese fin, y me parece que es la forma de empezar de a poco a hacer que la gente precisamente se empiece a interesar un poco más. Yo creo que dentro de todo algo se está interesando a partir de la derecha, lamentablemente por ese lado. La iniciativa del debate. Es mía. Bien. Porque presenté el año pasado un proyecto de ordenanza que está guardado ahí, pobrecito, pero es interesante, es más acabado. Y ahora, a pesar de que no está la ordenanza, igualmente lo vamos a hacer, y por suerte tenemos la aceptación de la mayoría de los candidatos de participar en ese evento, con una lógica parecida a la que se hizo en TN de vicepresidente. Parecida, no igual. Porque me digo que se convirtió en un momento en una pelea de perros. Bueno, eso fue tremendo. El debate es eso, ¿no? El debate, mientras sea más libre, mejor. Claro. Yo quiero agradecerte a vos, a Ulises, a Magalí, por haber compartido este espacio. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias porque gente como ustedes y tantos otros que tienen una vida activa en lo político, en las ideas, al menos en las ideas. No hace falta que sea en lo físico. Si es en lo físico, en lo concreto, bienvenido también. Para hacer que la gente se entere un poquito más, se pregunte un poquito más, los chicos se pregunten un poquito más, que le podamos estar un poquito más cerca a TikTok, ¿no? Que ha ganado tantas batallas últimamente, así que les agradezco, creo que en nombre de toda la comunidad. Bueno,